Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy nos toca revisar un patógeno que cambió la historia de la gastroenterología, el Helicobacter pylori. Durante décadas se repitió que el estómago era estéril por el ácido y que la gastritis y la úlcera eran casi sinónimos de estrés. Esta bacteria derribó esa idea con una lógica simple. Si puede vivir en el moco y si puede neutralizar su entorno inmediato, entonces puede persistir, inflamar y dejar secuelas. Empecemos con la historia de esta bacteria. La historia del Helicobacter pylori es en realidad la historia de un dogma que cayó. La medicina asumía que la acidez esterilizaba el estómago, así que la gastritis crónica y la úlcera se explicaban desde el estrés o la dieta. El giro ocurre cuando se observan bacilos curvos en mucosa gástrica inflamada y se insiste en que no son contaminación. Warren y Marshall logran aislar el microorganismo y, lo más importante, sostienen una idea incómoda. Si la bacteria está allí de forma consistente, la inflamación puede ser consecuencia y no coincidencia. Entonces, lo decisivo es entender la causalidad. El microorganismo no solo aparece con la lesión, sino que puede reproducir el cuadro y al erradicarse, el ciclo clínico cambia. Ese paso transforma la úlcera péptica de una condición psicosomática, entre comillas, a una enfermedad infecciosa tratable. Esa es la base de por qué hoy el abordaje clínico serio exige confirmar infección activa y tratar con esquemas de erradicación, no solo combatir el ácido. Estructura y morfología. Esta bacteria está diseñada para un ambiente que, en teoría, debería matarla. Su morfología helicoidal y sus flagelos polares, a un lado, le permiten moverse como un taladro a través del moco gástrico y alcanzar un microambiente más estable cerca del epitelio. Además, es una bacteria microaerófila, que quiere decir que requiere poco oxígeno, lo cual encaja con el nicho donde se instala. El rasgo fisiopatológico clave es la ureasa. Al hidrolizar urea, produce amoníaco y con eso eleva el pH local lo suficiente para sobrevivir y colonizar. Entonces, esa especie de escudo químico facilita el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Mantenerse vivo el helicobacter y persistir. Entonces, desde allí, la motilidad y la adhesión lo sostienen en el tiempo. En clínica, estas características biológicas explican dos cosas: por qué la infección se vuelve crónica sin tratamiento y por qué el cultivo no suele ser la primera opción diagnóstica. En realidad, hacer crecer a esta bacteria es exigente y se reserva para escenarios donde interesa más bien la sensibilidad diagnóstica y la sensibilidad antibiótica fundamentalmente, la sensibilidad en el tratamiento. Factores de virulencia. Decíamos que la ureasa es un escudo. Si la ureasa es el escudo, entonces el resto del arsenal es quien define el daño. Primero, la bacteria no se conforma con sobrevivir. Se ancla al epitelio mediante adhesinas. Tenemos las adhesinas como BAP-A y SAP-A, lo que evita que el barrido del moco expulse a esta bacteria. Segundo, hay cepas con sistemas de secreción tipo 4. Recordemos que estos sistemas son una especie de jeringa a través de la cual las bacterias pueden inyectar proteínas al interior de la célula infectada o de la célula huésped. La más relevante es CAG-A. CAG-A es proteína asociada a la citotoxina A, capaz de alterar señalización, inflamación y arquitectura celular, aumentando riesgo oncogénico en contextos de infección persistente. Luego tenemos a BAC-A. BAC-A es la citotoxina vacuolizante A. Esta citotoxina BAC-A completa el cuadro, induce
vacuolización y contribuye a disfunción epitelial, pero además favorece evasión inmune al interferir con respuestas celulares. Entonces, en conjunto, estos factores explican por qué dos pacientes infectados con, vamos a decir, la misma bacteria, no siempre tienen la misma historia clínica. La virulencia, en realidad, depende del repertorio molecular y de cómo se integra con el huésped. Mecanismo patogénico. El mecanismo patogénico de Helicobacter pylori se entiende mejor como una secuencia de pasos. Primero tenemos la colonización. Aquí la ureasa y la motilidad propia de esta bacteria le permiten atravesar el moco y crear un microambiente menos ácido. En segundo lugar, tenemos la adhesión. Aquí tenemos que las adhesinas BAP-A y SAP-A fijan la bacteria al epitelio, consolidando la persistencia. La bacteria entonces se va a quedar ahí. En tercer lugar, tenemos el daño tisular. Aquí aparecen dos vías que se complementan. Por un lado, tenemos a BAC-A, que altera la célula, además promueve lesión y disfunción, es una citotoxina, y por otro lado tenemos a CAG-A, que a través del sistema de secreción tipo 4 reprograma señales e intensifica la inflamación. Entonces la mucosa responde liberando mediadores como interleucina 8, IL-8, que atrae neutrófilos y perpetúa el infiltrado. Luego tenemos el cuarto paso, que es el resultado crónico. Aquí tenemos el desarrollo de una gastritis persistente que puede progresar hacia atrofia y metaplasia intestinal, el terreno donde el riesgo de cáncer gástrico se vuelve clínicamente real. Y hay un elemento moderno ineludible que nos dice que si el tratamiento falla por resistencia antibiótica, entonces el ciclo se refuerza. Por eso el manejo no es solamente administrar un antibiótico y ya, sino una estrategia completa de erradicación con un seguimiento oportuno y adecuado. Respuesta inmune. En Helicobacter pylori la inmunidad es una especie de guerra a largo plazo, una guerra prolongada y en cierto sentido también ineficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el huésped monta una respuesta intensa en donde participan neutrófilos, linfocitos T y además se activan vías inflamatorias y aparecen anticuerpos, pero la bacteria no se elimina. Entonces, aquí tenemos una paradoja. Tenemos una respuesta fuerte que no garantiza erradicación si el patógeno está ocupando un nicho protegido y además interfiere con la función inmune. BAC-A contribuye precisamente a esa evasión, ya que no solamente daña células epiteliales, sino que también modula señales que disminuyen efectividad del ataque inmunológico. El resultado es una persistencia por meses, años, décadas, con daño colateral progresivo. Es decir, la inflamación sostenida termina lesionando la mucosa del propio huésped, lo que se expresa como gastritis crónica. Entonces, clínicamente, esta dinámica explica por qué hay pacientes con pocos síntomas, pero con una inflamación activa, y por qué el riesgo no depende de episodios agudos, sino de años de interacción huésped-bacteria. Por eso, la decisión de erradicar esta bacteria es más preventiva que asintomática, o además de asintomática, pero especialmente preventiva. Manifestaciones clínicas. La clínica de Helicobacter pylori se parece a un iceberg. Lo visible es poco, lo relevante suele estar debajo. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de infectados cursa con gastritis crónica, muchas veces asintomática o con dispepsia vaga, ¿no? Sensación de plenitud, ardor, dolor epigástrico intermitente. Pero el problema real aparece cuando conectamos el mecanismo con los desenlaces. En un subgrupo, la inflamación y la alteración de defensas mucosas se traducen en enfermedad ulcerosa péptida,
gástrica o duodenal. En otro, la persistencia inflamatoria crea una ruta de progresión, una ruta consistente en atrofia, metaplasia intestinal, displasia y eventualmente adenocarcinoma gástrico. Allí entonces la bacteria opera como un factor causal clave, un factor causal importante, no solo como un simple acompañante. Además, hay asociaciones extragástricas con una evidencia variable. Tenemos anemia ferropénica refractaria y púrpura trombocitopénica inmune, que se mencionan aquí porque en algunos pacientes la erradicación mejora el cuadro. Entonces, lo que vemos en esta lámina es que podemos tener síntomas leves, pero que no equivalen a un riesgo bajo. Quien en realidad manda es la historia natural de progresión de la presencia de esta bacteria. Epidemiología. Desde el punto de vista epidemiológico, la bacteria Helicobacter pylori representa una infección global, pero con dos tendencias que es importante tener claras. Por un lado, la prevalencia puede disminuir en algunos contextos, mientras que la resistencia antibiótica va aumentando. Entonces, esto tiene implicancias directas sobre el tratamiento. Esquemas que antes eran estándar o gold standard pueden volverse inefectivos en regiones con alta resistencia, por ejemplo, a claritromicina o a metronidazol. Por eso, cuando hablamos de carga mundial, ya no basta con saber cuántas personas infectan, sino qué tan tratable es en cada lugar. La transmisión de esta bacteria se asocia a condiciones de saneamiento y hacinamiento, con rutas de tipo fecal-oral o inclusive oral-oral. Entonces, la adquisición suele ocurrir temprano en la vida y cuando no es detectada la presencia de esta bacteria y cuando no hay tratamiento, entonces la colonización se mantiene durante años. Clínicamente, el dato epidemiológico se convierte en una herramienta útil para la decisión. Es decir, si en una región se superan ciertos umbrales de resistencia, entonces el médico debe elegir regímenes de erradicación que asuman ese escenario desde el inicio. Esto quiere decir que tratar sin considerar la resistencia antibiótica es prácticamente fabricar una estrategia que va a fracasar terapéuticamente y además va a perpetuar la infección a nivel poblacional. Diagnóstico. El objetivo diagnóstico central es distinguir infección activa de exposición pasada. En Helicobacter pylori eso importa porque los anticuerpos pueden persistir aun cuando la bacteria ya no esté. Por eso, la serología, especialmente la relacionada a IgG, no es una herramienta sólida para confirmar actividad clínica. Puede contar una historia, sí, pero no necesariamente esa historia está presente. Entonces, las pruebas no invasivas más útiles son las que apuntan a actividad bacteriana o antígeno. Por ejemplo, tenemos la prueba de aliento con urea que detecta ureasa in vivo y el antígeno en heces que identifica componentes bacterianos actuales. Pero estas pruebas evidentemente exigen un rigor preanalítico, en el sentido de que los inhibidores de bomba de protones y los antibióticos pueden generar falsos negativos. Por eso, estos fármacos se suspenden antes según los protocolos establecidos. Además, la endoscopía con biopsia entra a tallar cuando hay signos de alarma. Por ejemplo, edad de riesgo o cuando hay necesidad de evaluar mucosa y tomar histología. Además, permite el cultivo y el antibiograma si es que se busca guiar terapia en casos de fallo terapéutico. Manejo y tratamiento. El manejo no consiste en solamente, entre comillas, tratar la gastritis. El manejo consiste en realidad en erradicar la presencia de la bacteria con una alta probabilidad de éxito.
Entonces, el principio práctico es asumir siempre la presencia de resistencia cuando el contexto lo justifica, especialmente frente a claritromicina actualmente. Si la resistencia local es alta, entonces evidentemente insistir en la famosa terapia triple clásica es una receta que va a fracasar. Por eso, muchos escenarios favorecen la terapia cuádruple con bismuto. El bismuto o las sales de bismuto representan a un inhibidor de bomba de protones en dosis efectiva. Entonces, bismuto y dos antibióticos como metronidazol y tetraciclina, típicamente por 14 días, es el esquema que puede usarse en contraparte. Aquí la duración es sumamente importante porque la administración de estos regímenes por días cortos o por periodos cortos evidentemente van a elevar las fallas de los regímenes terapéuticos. Además, es importante mencionar que existen alternativas como terapias concomitantes sin bismuto y en casos difíciles, opciones como rifabutina o fármacos tipo bloqueadores competitivos de potasio como vonoprazán, según la disponibilidad en la región y según las guías terapéuticas. Pero el paso que diferencia un manejo serio de un manejo solamente rutinario es el conocido como test of cure o confirmación de la erradicación. Confirmar erradicación al menos 4 semanas después del tratamiento es el pilar de este famoso test of cure, evidentemente aplicando un método apropiado. Entonces, si es que no se confirma la erradicación, entonces no se sabe realmente si el paciente está curado o si solamente se calmaron los síntomas. Prevención y control. La prevención en el caso del Helicobacter pylori tiene una idea fuerte, que estamos frente a un carcinógeno prevenible. Entonces, erradicar va a reducir de forma significativa el riesgo de cáncer gástrico en poblaciones y en individuos con factores de riesgo, porque corta la inflamación crónica que sostiene la secuencia atrofia-metaplasia, ¿sí? En términos clínicos, esto convierte el tratamiento en intervención de salud pública, además de terapéutica. El segundo pilar es la higiene y el saneamiento. Al mejorar el acceso a agua segura y reducir la transmisión fecal oral, se disminuye la adquisición temprana. Entonces, de esa manera se aplica la epidemiología en la prevención y control de esta bacteria. El tercer componente es la vigilancia. Monitorear patrones locales de resistencia permite actualizar esquemas terapéuticos y evitar que los tratamientos queden obsoletos o sean poco efectivos. Por ejemplo, en áreas con una resistencia alta, las guías deben adaptarse o, de lo contrario, el sistema va a producir fallas repetidas. Y por ahora hay un límite claro, en el sentido de que no existe una vacuna clínica disponible. Eso obliga a una estrategia basada en diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz y confirmación de erradicación, el test of cure. Entonces, el control, si hablamos del control, no es solamente administrar un fármaco o un inhibidor de bomba de protones ante síntomas de acidez o de gastritis, sino que control es cortar la infección y su historia natural. Muy bien, entonces, si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas fundamentales, diríamos primero que el Helicobacter pylori demuestra que el estómago no es intocable para los microorganismos. Se adapta, se ancla y persiste, especialmente esta bacteria. En segundo lugar, el daño clínico no es solamente representado por los síntomas. En realidad, la inflamación crónica explica la úlcera, explica el linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa, el linfoma MEALT y el riesgo de cáncer gástrico. En tercer lugar, recordemos que el manejo correcto es diagnóstico de la infección activa
erradicación con un esquema adecuado al patrón de resistencia y confirmación de curación. Muy bien, llegamos de esa manera al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Deja tus preguntas en la sección de comentarios, dale like a este video si fue de tu utilidad y no te olvides de suscribirte y compartir el video para conocer de los siguientes videos que se van a publicar en el canal. Hasta el próximo patógeno.